Pues vamos cada vez más hacia una sociedad más desigual, una sociedad donde las diferencias se agrandan. Si una de las características de esta situación de crisis y que se asemeja a la gran crisis de los años 30 del siglo XX es la creciente desigualdad, eso también está ocurriendo en la actualidad y lo que es peor, la salida que de momento se está aplicando, bueno, más que salida, las políticas que están aplicando los gobiernos colaboran a agrandar la desigualdad. Esto de la austeridad no se lo cree nadie, ni el propio Fondo Monetario Internacional, que ya en repetidas ocasiones ha comentado que una política de austeridad a ultranza se lleva por delante lo que en definitiva es las principales consecuciones de nuestra sociedad, que son las que tienen que ver con conseguir la igualdad por la vía de la redistribución de renta. Fijémonos que las medidas que se están aplicando, que ponen todo el énfasis en pagar la deuda y en seguir financiando las ayudas a los bancos mediante la emisión de nueva deuda pública, suponen una verdadera sangría de las arcas públicas. ¿Por qué? Porque se rompe el mecanismo tradicional de redistribución, que eran impuestos progresivos para llevar a cabo políticas sociales que intentan ayudar a los más desfavorecidos. En la actualidad, lo que está ocurriendo con la prioridad en el pago de la deuda pública es que están produciéndose trasvases importantísimos de recursos desde los impuestos que se recaudan sobre las clases medias y medias bajas, el IVA y el IRPF, hacia quienes tienen la deuda pública soberana de España, fundamentalmente a través de paraísos fiscales y de SICAP. Es decir, es el mundo al revés. Frente a una sociedad que intenta ser redistributiva, que intenta evitar las desigualdades, en la actualidad la primacía del pago de la deuda pública, de acuerdo con los programas de austeridad, está agravando la situación que está viviendo toda España. No podemos entender cómo el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión, en definitiva la Troika, no se da cuenta de que seguir así lleva simplemente a un empeoramiento de esta situación y en definitiva a un círculo vicioso que agrava. ¿Por qué? Porque el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido abiertamente que la austeridad, a través del multiplicador del gasto público, tiene en este caso un problema de que agrava la situación de recesión y por lo tanto agrava los ingresos públicos y el déficit público sigue creciendo. Nos estamos dando cuenta cómo día tras día siguen retocándose los datos de déficit público, de deuda pública viva sobre el PIB y en definitiva nos damos cuenta que conseguir lo que pretende la Unión Europea, que es reducir el déficit público a unas tasas cercanas al 3% en muy breve plazo de tiempo es absolutamente imposible desde el punto de vista económico y lo que es peor, es devastador desde el punto de vista social. Yo entiendo que el problema no es el euro como tal. Es importante señalar que el problema es toda la estructura institucional que hay detrás del euro. Es decir, las reglas del juego de esta moneda. Eso es lo verdaderamente importante, porque me imagino que al resto de la ciudadanía se le puede dar igual que exista euro, que exista peseta. Lo importante es a qué te obliga esa moneda. Pues bien, en el caso del euro, desde el año 1992 que se pone en marcha el Tratado de Maastricht, las obligaciones son muy contundentes y son obligaciones que hoy estamos sufriendo con especial dureza. Las obligaciones son un control estricto del déficit público, de la deuda pública y también, lo que es más importante, una manera única y exclusiva de financiar el déficit público a través de la emisión de deuda pública solo en los mercados financieros, para entendernos, deuda pública que van a comprar los grandes fondos de inversión especulativos internacionales. Eso hoy se ha manifestado absolutamente desastroso. ¿Por qué? Porque, como todo el mundo sabe, la principal partida de los presupuestos generales del Estado para el año 2013 son el pago de intereses de la deuda, concretamente casi 40.000 millones de euros. Fijémonos qué barbaridad de dinero hay que seguir pagando a los especuladores porque tenemos tipos de interés que rondan de media el 4,5%. Eso choca totalmente con unos tipos de interés que ofrece el Banco Central Europeo a todas las entidades financieras de la zona euro, que son del 0,75%. Haciendo una sencilla multiplicación podemos obtener un ahorro solo en intereses que paga
el Gobierno de España, no aparte las autonomías y aparte las entidades locales, de prácticamente 32.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque si la deuda pública española pudiera financiarse directamente a través del Banco Central, lograríamos pagar intereses cercanos al 1% y no intereses cercanos al 4,5%, al 5%, al 6% o al 7%. Hoy por hoy, seguir manteniendo una regla, que es la regla de que solo se puede financiar el déficit público a través de la emisión de deuda en los mercados de capitales, es absolutamente antisocial y no podemos permitirlo por más tiempo. Y no nos engañemos, las opciones y las soluciones que se están poniendo sobre la mesa, y es la recapitalización directa de los bancos, se acuerdan un día y se desmienten al siguiente. Y la otra opción es que si somos buenos y pedimos el rescate, se comprará deuda en los mercados secundarios, no va a resolver nada. ¿Por qué? Porque comprar deuda en los mercados secundarios por parte del Banco Central Europeo va a continuar exigiendo elevados tipos de interés al Gobierno de España. Elevados tipos de interés que van a rondar el 4 o el 5%. No, hay que comprar deuda, como hacen la Reserva Federal de Estados Unidos, como hace el Banco de Inglaterra, el Banco de Dinamarca, el Banco de Suecia. Es decir, la gente debe de saber que hay países de la Unión Europea que no están en la zona euro, que tienen su propia moneda y que tienen un banco central que apoya la financiación de sus estados de manera fácil. Estos estados financian, estos bancos centrales, financian a sus estados a tipos de interés muy razonables y evitan que haya una verdadera sangría de beneficios que son pagados por toda la sociedad y van a pagar al capital. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para salirnos del euro? La razón es que este sistema exige unas condiciones que la sociedad no puede soportar. Yo entiendo que los países periféricos de la zona euro, Portugal, Grecia, Irlanda y España, más que acatar a pie juntillas las normativas y las exigencias que le vienen de la Troika, deberían plantarse. En el momento que haya un plante por parte de estos países, negándose a seguir esta política de sangría y no pagando deuda pública ilegítima y evitando pagar intereses de usura, el problema pasa a tenerlo los estados centrales de la Unión Europea, que hoy por hoy siguen jugando a asfixiar a los países del sur. La política alemana de no reconocer que otro Banco Central Europeo es necesario y es posible, está asfixiando a estos países. Si estos países no se plantan y no se niegan en rotundo a seguir en esas condiciones, se va a producir una asfixia total, salvo que la ciudadanía exija, pida, no normas del otro mundo, sino posibilidades que están ahí, posibilidades que eran utilizadas por países de toda la zona euro y de todo el mundo se siguen utilizando. Es decir, que esto que estamos proponiendo es algo bien sencillo, romper el monopolio de los capitales especulativos a la hora de financiar los estados. ¿Por qué? Porque los estados deben de tener el monopolio de la emisión de dinero y el monopolio de la financiación de ellos mismos, sin tener que pasar por el aro de la especulación. Mientras eso no se haga, mientras no se le diga claramente a la Unión Europea que no vamos a hacer lo que ellos pretenden, vamos a seguir en una dinámica de austeridad y en una dinámica de empeoramiento de las cosas. Salir del euro hoy no es una utopía, no es una locura, no es algo que no tenga pies ni cabeza, es la única salida antes que llevar a la economía y a la sociedad española a una verdadera crisis de dimensiones sociales nunca antes conocidas.